antes de iniciar nuestra siguiente entrevista con Alfonso Bustamante de la CONFIEP para analizar todo lo actuado hasta el momento desde el Congreso de la República en materia económica precisamente y otros temas más, por supuesto, que vamos a conversar con él, vamos a revisar para ordenarnos un poco y para tener real idea de qué es lo que ha venido aprobando el Congreso en este sentido y cuánto complica la situación de la recaudación, por ejemplo, y otros temas. A propósito, aquí está, proyectos de ley en materia económica aprobados hasta el momento en el Congreso. Por ejemplo, uno de ellos es la pensión por consumo en esta reforma pretendida, todavía frustrada o por lo menos en el limbo ha quedado porque está pendiente de segunda votación la reforma del sistema previsional. Lo que se planteó, uno de los planteamientos es la pensión por consumo, que sería un aporte voluntario con fin previsional que proviene de los gastos por consumo hechos por los afiliados debidamente sustentados en comprobantes de pago no mayores a 700 soles por consumo o por comprobante. Ese es uno. Otro es la exoneración del IGB a la carne de cuy, ya ha sido aprobado por mayoría en el Pleno, que promoverá la producción y consumo, además de incentivar su exportación. El siguiente cuadro, ahí van dos. Régimen especial de impuesto a la renta aprobado en primera votación, una iniciativa que busca ampliar la base tributaria de contribuyentes respecto a rentas no declaradas al 31 de diciembre del 2022. Y aquí va la lluvia de bonos. Empezamos con los bonos para jueces superiores, aprobado en primera votación. Jueces superiores recibirán bonificación de 9.360 por su buen desempeño, fuera, por supuesto, de todos los beneficios de ley que corresponde a un trabajador como cualquier otro en planilla. Siguiente cuadro. La ley de reducción del IGB a las peluquerías, que está también pendiente de segunda votación. Las peluquerías y los centros de belleza pagarán el 8% del IGB, no el 18%, sino el 8% del IGB. Otro es el pago de beneficios laborales a maestros, aprobado por insistencia por el legislativo, que recordemos se supone que no tiene capacidad de gasto, sin embargo sí le está transfiriendo pues un peso económico que tiene que asumir el Estado y por ende asumimos todos, ¿no es cierto? Esta propuesta en particular establece que los profesores recibirán una compensación por tiempo de servicios, la CTS, que se les otorgará al momento de su cese. Acá no estamos debatiendo, ¿no es cierto?, si es justo o no, acá no estamos proponiendo eso, solamente mostramos los hechos y lo que ha sido aprobado hasta este momento en el Congreso de la República. Otra norma aprobada es otro bono a maestros también por preparación de clases. Ojo. O sea, por hacer su trabajo, es decir, pendiente de segunda votación. Se entendería que por eso ganan un sueldo mensual. Sin embargo, se propone un bono para esto. Establece el pago de una bonificación especial del 30% de la remuneración para los maestros. Para hablar de este y otros temas, estamos ya con Alfonso Bustamante de la CONFIEP, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Preguntarle entonces si le preocupa a la CONFIEP lo actuado hasta el momento en el Congreso de la República en materia económica. Buenos días, gracias por invitarme. A ver, con respecto a los puntos que acabamos de ver, hay temas mixtos, ¿no? Por ejemplo, la pensión por consumo es todo lo que sea aumentar la pensión de jubilación, creo que es bueno, es una medida diferente, hay que analizar cómo va a ser, pero en principio es bueno que los peruanos puedan acceder a una pensión. Sobre todo, ¿por qué? Porque se les ha robado, sobre todo a los jóvenes, la posibilidad de tener una pensión de jubilación. Con esto de los 7 retiros, que ya es escandaloso. El tema es que no se ha planteado nada más allá que en sí esta pensión por consumo, y si solamente nos basamos en ella, pues no se llegaría ni siquiera a esta pensión mínima planteada inicialmente de 600 soles. Sí, por supuesto. Digo que es un complemento y no la principal, ¿no? Exacto. Entonces, lo importante acá es
es una reforma de las pensiones que recupere la pensión de los jóvenes. Creo que ha habido un mal entendimiento desde el Congreso sobre lo que es la pensión y qué son los retiros. ¿Siente usted que han querido, digamos, aprobarla de manera rápida al caballazo y sin realmente un debate serio que plantee una verdadera y positiva reforma del sistema de pensiones? Por supuesto que está además pendiente, porque como he dicho, se ha quitado la posibilidad de que los peruanos en el futuro tengan una pensión de jubilación, sobre todo las capas más bajas de menor ahorro. Esos se acabaron en el primer, segundo y tercer retiro. Los demás ya han ido teniendo intereses diferentes, ¿no? Para ver, el último le llamaban el retiro pituco, ¿no? Porque ya quien hubiera alcanzado, pues, para hacer todos esos retiros, quiere decir que tenía una pensión más o menos importante. Las exoneraciones o las reducciones del IGB, en este caso a diversos sectores, como por ejemplo la carne de cuy o como el impuesto a la renta, el régimen especial de impuesto a la renta o en este caso la reducción del IGB a las peluquerías. ¿Cómo ve la CONFIEP estos temas? Varias cosas y en general, porque el impacto que puede tener sobre la economía el reducir el IGB al cuy seguramente es muy pequeño. Es una industria que además que se produce en las zonas altoandinas, que seguramente requieren un régimen especial, y además bajar el IGB es bajar el incentivo a la informalidad, porque seguramente la venta de cuy no genera ningún IGB de ninguna manera, porque se realiza en gran medida de manera informal. Entonces eso tiene poco impacto. Lo de las peluquerías tiene seguramente también poco impacto, es un servicio, pero comenzarán otros sectores a decir yo también, ¿no? El IGB en el Perú es muy alto, el impuesto general a las ventas de 18% es muy alto, pero se da porque tenemos una tasa de evasión fiscal enorme y una tasa de informalidad muy grande, y por eso la única forma en que todos paguemos impuestos es a través de este impuesto general a las ventas. Y que se reduzca 1% de este 18% que pagamos todos los peruanos para que vaya a las pensiones, es decir, para que vaya al fondo de las AFPs, para que vaya al manejo de las AFPs. ¿Cómo lo ve la CONFIEP? Mire, no hemos analizado todavía el impacto fiscal que tendría ese 1%, porque tiene una serie de limitaciones. En todo caso, anuales. Porque tendrá una serie de limitaciones también y de topes. Entonces, eso no hemos visto cuánto va a ser. El tema con el gasto fiscal en el Estado es que ha sido muy ineficiente. Y así como las obras por impuestos han sido una buena solución para ayudar a generar a que se utilice de manera más eficiente los recursos de todos los peruanos entregados al Estado, ¿no? Hay que ver si con este 1%, y si no tiene mucho impacto fiscal, que digo que todavía no lo hemos analizado, es una forma complementaria de aumentar el ahorro previsional de las personas que, como digo, se les ha quitado. ¿Y los bonos? ¿Cómo ven el tema de los pagos de bonos, las propuestas de pago de bonos a los jueces, a los maestros especialmente? Incluso hay uno que propone el pago de bonos a maestros por preparación de clases. Sí, pues lo malo de todas estas cosas es maestros que están muy mal pagados, sí, es cierto, verdad. Por eso, pero no es el único problema en educación. Exacto, ahí quiero llegar, y en toda la administración pública. En toda la administración pública debe existir la meritocracia y debe haber premios a los que son más productivos, a los que son mejores. Esto de entregar bonos a rajatabla a todo el mundo sin un control previo de meritocracia, sin diferenciar quiénes son buenos, el profesor que pasa con 18 de nota y el profesor que se lo jalan con 0,4, entonces a los dos, o pasa con 11, pero más me preocupan los que no pasan, ¿no? Van a recibir igual de bonos. Eso es lo que está muy mal. Necesitamos profesionalizar al Estado. El Estado es muy importante. Preocupa también, vinculado a esto, preocupa también iniciativas que quieren eliminar el servicio civil, servir, ¿no? Cuando justamente lo que necesitamos es una contraparte del Estado eficiente. El gran problema que tiene el Perú para la reducción de la pobreza ha sido la mala distribución de los dineros entregados al Estado. Hoy día el Perú
tiene una recaudación fiscal muy grande, a pesar de que la presión tributaria es muy baja. Exacto. Sin embargo, hoy día no somos un país quebrado, no somos un país sin recursos, somos un país que administra muy mal los recursos públicos, entonces, en corrupción, pero en eficacia del Estado. Entonces, eso no le está llegando a la gente y eso es lo más importante. Y en administración pública, para ello se necesita meritocracia y estoy de acuerdo con que se paguen mejor y se paguen bonos a lo más eficiente. Correcto. Ahora, uno de los temas criticados o que ha llamado la atención no solo de la CONFIEP, sino en general de la empresa privada a través de sus diferentes gremios ha sido la ley de organización criminal, que por ejemplo, entre otras cosas, señala que para ser considerada organización criminal el delito tiene que tener una pena mayor a los 6 años. Ustedes han manifestado su preocupación y el presidente de CAPECO, por ejemplo, ha dicho que esto representa un retroceso de 13 años, esta ley de crimen organizado, y que el problema está en que muchos congresistas son parte precisamente de las mafias que se verían perjudicadas o que se verían beneficiadas con esta ley. Eso nos hace pensar, estoy totalmente de acuerdo con el pronunciamiento de CAPECO, por supuesto, y el mismo que hemos hecho nosotros en CONFIEP y en nuestros gremios asociados. Es un tremendo retroceso y es malo. Hay que preguntarse por qué. Ahí también quiero tratar un tema de financiamiento político. ¿Usted cree que los congresistas en este caso son parte del problema y son parte de estas mafias que se ven beneficiadas con el crimen organizado? Para no entrar en especulaciones, hemos visto en el pasado a congresistas ejerciendo que pertenecían a bandas criminales de narcotráfico y que fueron encerrados. Entonces sí existe, y mientras exista un descontrol y no existe una supervisión a los fondos entregados en campaña, el financiamiento, que cuando no se permite el financiamiento privado, sin embargo, se le abre la puerta al financiamiento ilegal. Hoy día, las economías ilegales, como la minería ilegal, que mueve cerca de 6.000 millones de dólares, ¿no? El narcotráfico, que es el segundo, hoy día ha pasado en segundo lugar de crimen organizado, pero también está el sicariato. Nunca hemos visto en el Perú el nivel de violencia criminal que estamos viendo ahora. ¿Por qué el Congreso retrocede en vez de avanzar en la lucha contra la criminalidad? ¿Por qué estos congresistas han retrocedido? Solamente puedo pensar porque son parte del problema. Ahora, la CONFIEP ha alcanzado al gobierno propuestas para reactivar justamente la economía. ¿Cuáles serían y si estarían de acuerdo que desde el Congreso se organice un nuevo pleno para finalmente aprobar esta delegación de facultades en materia económica? Sí, estamos de acuerdo en eso, por supuesto. Y en ese sentido hemos presentado al Premier un grupo de propuestas en torno a inseguridad, a la lucha contra la inseguridad ciudadana, a la reforma política de la cual acabo de mencionar parte de lo que necesitamos, idoneidad de candidatos y financiamiento. ¿Y la ley de delitos que elimina los delitos por lesa humanidad también en el 2002? También hemos dicho que eso tiene que incluirse, por supuesto que no se puede aprobar una ley con nombre propio a favor de Alberto Fujimori. Por supuesto, también, o sea, todos, acá se dice que es Antauro, pero en realidad no es ni Antauro, ni Alberto, ni nadie. Es que ningún criminal convicto debe ser capaz de regir la suerte de los peruanos. Así haya cumplido su sentencia. Así haya cumplido su sentencia, por supuesto, por supuesto que sí. Entonces, ya me tildaron de golpista por eso el padre de alguno de los posibles candidatos, pero no importa. Yo creo que el Perú se merece algo mejor, se merece mucho mejor. El clima de inversiones. Hemos visto que si no hay inversiones, no hay crecimiento. Ya estamos viendo qué pasa cuando no hay crecimiento, sube la pobreza. Es así, matemática sencilla. Entonces necesitamos mejorar el clima de inversiones para atraer inversión privada que genera empleos y reduce la pobreza. Hoy día tenemos una tramitología tan extensa, tan compleja, tan complicada, que ha sido creada para darle trabajo a todos los que vienen acompañando a los candidatos, se les da chamba después. Entonces, para darle un espacio a esas personas, el tamaño del Estado crece. ¿Y qué cree? Se forman
nuevos procedimientos administrativos del Estado. Entonces, así que hoy día, para hacer, por ejemplo, una eléctrica, una mina, una agroindustrial, se necesita tratar con 30 entidades diferentes, 30, se necesita un promedio de 250 procesos, que lo posterga tremendamente y nosotros competimos con el mundo. El Perú tiene un mercado pequeño y necesita exportar, necesita atraer inversiones de todo lado. O la CONFIEP en este caso tuviera que calificar el gobierno de Dina Boluarte de 0 a 20, ¿cuál sería su calificación? Está jalado, por supuesto, y voy a decir por qué está jalado, no por malas intenciones. Yo creo que este es un gobierno que no tiene malas intenciones. Y si el Ejecutivo está jalado porque además avala, por lo menos no le pone freno a lo que legislan desde el Congreso, ¿cuál sería su calificación para el Congreso de la República? El Congreso de la República no es uno solo, son muchas personas y no quiero generalizar a todos los congresistas porque los hay muy buenos, pero en general como órgano colegiado está 0,5, entonces está recontra jalado. Quiero decir qué pasa con el Ejecutivo. El Ejecutivo no tiene capacidad de ejecución, no ha metido goles. Estas propuestas que está haciendo el Congreso es, oye, acá tenemos propuestas para que de acá al 2026 puedan meter goles. Son propuestas que han sido trabajadas por los 23 gremios asociados a CONFIEP en torno a cada uno de sus sectores. No pedimos exoneraciones, no pedimos regalos, pedimos competitividad y pedimos lucha contra la pobreza y mecanismos eficientes para lograrlo. Ojalá que sean escuchados. Le agradezco mucho su participación esta mañana en Canal N.